Qué gusto y qué alegría es estar una vez más en este lugar con un fin muy especial y es de tener un doble encuentro con el Señor. Hoy debe ser un día muy solemne y histórico para nuestra vida. Un día como hoy, que se celebra la Cena del Señor, me gusta más oír ese relato hermoso, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, porque es algo que en mí es como el niño cuando se le relata una historia y vuelve y la pide y vuelve y la pide y la sigue pidiendo y no me cansa. El niño como que va encontrando cada vez que escucha la historia algo nuevo. A mí me sucede lo mismo cuando se trata de la Pascua, cuando se trata de la Cena del Señor. Es un momento muy sagrado, muy solemne, que se puede perder de vista. El momento de los sacrificios en el antiguo Israel era momento de alegría, momento de gozo. Pero cuando Cristo vino, se hacía por hacer. El pecador llevaba al cordero por llevarlo. El sacerdote lo sacrificaba por sacrificarlo. Y iba perdiendo ese significado que tanto ellos habían anhelado. Otros lo hacían porque creían que al llevarlo era suficiente. Puede venir la pregunta, ¿por qué participo de la Cena del Señor? Si no participo, me pierdo. Participando, me salvo. El hecho de tomarla, eso me hace la transformación que necesito. Si no la tomo, entonces es un problema. No sé cómo lo enfocamos cada uno de los aquí presentes. Y cuando se dice Santa Cena, cambia el significado, ¿sabían ustedes? No es lo mismo la Cena del Señor que la Santa Cena. Yo no he encontrado en la Biblia en Espíritu y Profecía que se pronuncie Santa Cena. Porque cuando se le da el nombre de algo santo es porque eso es santo. ¿Y quién es santo? Dios es el único santo. De una fecha para acá se le colocó el nombre santo, hasta la Biblia. En su original no era la Santa Biblia, eran las Sagradas Escrituras. Pero la colocaron santa, porque quiere decir que donde esté la Biblia existe un poder sobrenatural que protege. Y ese concepto lo tenía cuando inicié el Evangelio. La Biblia es algo muy súper. O sea, eso irradia rayos de luz, que sí los irradia, pero no como la gente los enfoca. Pero descubrí que en los negocios que se vendía cerveza, tenían la Biblia abierta debajo del mostrador. Yo dije, si eso ayuda a mi salvación, a mi protección, ¿por qué está ahí? Alguien le dio el nombre de santo a seres que solamente Dios lo puede hacer. Y por eso aparece en algunas Biblias San Mateo, San Lucas. Ustedes recuerdan que Jesús le haya dicho a Pedro, San Pedro, venga San Pedro que le voy a enseñar una lección. Venga San Leví, San Marcos, eso se los fueron dando y se los están dando. Corremos el riesgo de que si participamos de la cena, ya se aseguró todo. Y tiene un significado muy grande. Para Israel lo tuvo, para los discípulos de este tiempo lo tiene. ¿Cuánto tiempo se gastaba para celebrar la Pascua en Israel? ¿En cuánto tiempo lo celebraban?
¿1 hora, 2 horas o cuánto tiempo lo hacían? 7 días. Y a veces a uno le dice, tiene 20 minutos. Yo no sé cómo en 20 minutos podemos expresar esa experiencia bonita, aún de los apóstoles. Y uno toma cualquier partecita en ese acto de la cena y eso se abarca para un tema grande y de reflexión, porque esto es de reflexión. Trae para que reflexionemos un poco. Si tomamos nomás el lugar, ese deseo de los discípulos porque se celebrara la Pascua, es una temática. ¿Cuál era el deseo de ellos? ¿Consagrarse o cuál era? El lugar donde se celebró, que el Señor dice, mire, vayan por tal calle, lleguen a cierto lugar y díganle que ya estaba listo. Ese es un tema grandísimo. Jesús ese día estaba triste, ese es un tema grande. Y así sucesivamente es difícil. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo unas 3 o 4 veces al año y ir recordando eso en un momento como este, de reflexión. La lectura bíblica dice, la lectura la teníamos en Lucas 22:14. Y llegando la hora, se sentó a la mesa y con él los 12. ¿Por qué no 11? Porque 12 es el pueblo de Dios. Es el número 12. Y les dijo, con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Pero la historia dice que Jesús lo expresó con una tristeza en su corazón. Cuando él se reunía con ellos, dice el capítulo 71, el deseo de toda la gente, es que ellos pasaban gozosos, alegres, eso era una felicidad grande cuando él se reunía. Pero en esta ocasión no fue. Pero ellos iban gozosos, ellos iban con un anhelo tan grande ese día, iba a ser histórico. Y fue histórico. Pero no a la forma como ellos pensaban. Y entonces Jesús expresa, con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero el versículo siguiente da una promesa para ellos porque lo que ellos iban a experimentar no era cosa buena. Ellos iban a tener como un chasco en ese momento de que no se logró lo que ellos querían. Pero Jesús hizo una provisión y lanza la siguiente declaración. ¿Qué les dice? Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. No se preocupen por lo que va a suceder. No se preocupen por ese fracaso que ustedes tuvieron en su pensar. Yo no voy a participar hasta que sea con ustedes otra vez. O sea, les prometió estar con ellos a pesar de lo que ellos iban a soportar. En la antigüedad, cuando se quería hacer un convenio, un pacto, un compromiso, se hacía en una comida. Yo quería conciliar con los de la carretera para arriba porque no son nuestros y tenemos como inconvenientes. Entonces preparo una buena comida y los invito y en eso de la comida entonces hacemos el pacto. ¿Sí es así? Así lo hacían. Los discípulos esperaban eso en ese momento. Los discípulos esperaban que ese día se iba a establecer como rey y se iba a recuperar el trono de David. En ese día ellos esperaban decir, bueno, Judas va a seguir siendo el que maneja las finanzas y de pronto Juan el ministro de defensa y así sucesivamente y distribuir para hacer la toma. Y lo vamos a hacer de esta forma y vamos a colocar a el resto de filigresía a hacer esto. Ellos esperaban eso. Pero el semblante de Cristo, hermanos, era muy triste. Era una agonía terrible que ellos no podían entender. Y Jesús la tuvo porque Él quería que en ese momento ellos estuvieran preparados para decirles lo que les iba a decir.
Pero dice el relato inspirado que él vio y mejor se cayó. Ellos no habían ido preparados para participar de esa Pascua. Porque esa Pascua iba a marcar la diferencia. Jesús sabía en ese momento, mis hermanos, que eran ya los últimos días de vida. Él sabía que los discípulos iban a correr para un lado y para el otro de miedo. Él sabía que su sacrificio, unos los aceptarían, otros los rechazarían. Él sabía eso. Que con tanto amor él había venido avanzando, pero él sabía que entre los 12 representantes como pueblo de Dios, había uno que lo iba a traicionar y no iba a aceptar su plan de salvación. Él lo sabía. Los que son papás pueden entender cuando ven de pronto que un hijo como que no quiere avanzar en el éxito, especialmente en la salvación. Yo no sé eso cómo se siente, pero Jesús lo sintió. Tener 12 personas y uno que ni siquiera mostrándole e indicándole y regalándole lo quiso aceptar, eso debe producir mucho dolor, debe producir mucha tristeza. Pero Jesús sabía que era así porque estaba peleando, estaba en una lucha contra el enemigo. Y que debía él ser lo más prudente, él debía de cooperar en la mejor forma para fortalecer la fe de sus hijos, de sus hermanos, para que ellos cuando tuvieran esa experiencia pudieran avanzar. Y por eso hay un misterio en lo que Cristo hizo. Él sabía que era la última vez que iba a estar con ellos. Era la última vez que iba a participar en la mesa, haciendo esta celebración. Él lo sabía. Pero los discípulos en ese momento estaban lejos. Dice, en esta última noche, con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que él anhelaba compartirles, se habría ahorrado unas angustias desgarradoras y desalientos de incredulidad. Si ellos hubieran estado preparados, Pedro no le había tocado llorar amargamente. Judas no le había tocado colgarse del desespero. Y ellos tuvieron que con paciencia, y él con paciencia, ayudarles. Y les cumplió, dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Y él estuvo todos los días. ¿Recuerdan a Juan? Allá viejito, esclavo trabajando en las minas en Patmos. Allá le presentó. Allá le presentó a Jesús, le dijo, aquí estoy, tranquilo, aquí estoy, escribe. No le consiguió un secretario, le dice, escribe. ¿Y cómo se sentiría Juan? Feliz, contento. Mientras que para el mundo era para callarse, olvidar del Señor, él estaba ahí. Él prometió eso. ¿Qué sería lo que los discípulos necesitaban para poder participar de esa Pascua? Dice que en ese momento hubo una gran contienda entre ellos. ¿Quién sería el mayor? Se pusieron a pelear. Menos mal que nosotros no. Nos da envidia cuando alguien como que está dirigiendo y entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué no soy yo el que hago eso? O aquel va prosperando y se compró de pronto un celular mejor y entonces de una vez eso como que me desespera. Y empezamos a pensar, ¿quién sabe qué sería lo que hizo para conseguir eso? ¿Quién sabe qué sería? ¿Por qué le sucedió esa cosa? Y empezamos a todo ese asunto.
Eso había entre ellos. Pero ellos lo que más tenían allí era el tomar el poder. Y lo que Dios quería hacer, no lo podían ellos entender. No lo podían entender. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer volver su poder. Eso era lo que ellos más se aferraban y no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Con ese resentimiento no estaban preparados para participar del pan y el vino, mucho menos de dejarse bañar los pies. ¿Qué es el resentimiento? Yo creo que nosotros lo entendemos, ¿cierto? Ahora debemos preguntarnos, ¿traemos nosotros resentimiento aquí? ¿Es posible que lo hayamos traído? Algunos dicen, no, mire, la Pascua del Señor, eso se debería celebrar por allá cada año, porque es tan sagrada que si uno no está completamente preparado, no puede participar. Tiene razón y no la tiene. Porque es aquí donde yo puedo hacer mi compromiso con el Señor. El Señor los convocó a celebrar la Pascua y sabían que no estaban preparados. Y si eso fuera así, le hubiera dicho a los discípulos, no, ustedes no están preparados todavía, esperemos. Fue amargo, fue amargo esa decisión que les tocó a ellos tomar. Pero era la única oportunidad. ¿La dejaban? ¿O la tomaban? Hoy tenemos también una única oportunidad, quizás hoy. No sé si la vamos a tomar o la vamos a dejar. Pero hoy es el día de salvación. Y dice Hebreo que si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy tenemos esa oportunidad. Jesús miró a un lado y al otro. ¿Quién había aprendido la lección del servicio durante 3 años y medio? Ninguno. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la toalla, tomó el agüita y dijo, entonces voy a hacer el papel del esclavo. Esto no quiere ninguno hacer como esclavo, por lo menos en este momento. No han aprendido. Y eso movió la mente, la conciencia de todos, menos de uno. No podían ellos soportar eso. ¿A quién le lavó los pies primero? A Judas. ¿Y qué sintió Judas? Nada. Yo como contento. Yo no sé si él pensaba que más tarde él era el que iba a mandar en todo porque no sintió nada. Y empezó por el que le había hecho la guerra y le seguiría haciendo la guerra. Y después llega a Pedro, después de lavar quizás de varios, llega a Pedro. Y ese menos, ese no se puso a callarse. Él de una vez lo expresó en una forma decidida, en una forma que no había paso atrás. Última palabra, para que él no se pusiera a rogarle. Pedro no entendía. Pedro no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Pedro sabía que estaba lavando los pies, simplemente lavando los pies. Ese día se lavaban los pies, iban a tomar el pan y el vino. Tomarlo por tomarlo nomás, era un otro programa más. Era lo que ellos pensaban. Pero Jesús iba con otro propósito.
Y para Jesús, pues, fue duro realizar esa actividad, aunque no le rogó. Por ejemplo, a Pedro no le rogó. Vamos a leer una partecita. Cuando Pedro le dice, a mí no me lavará los pies jamás, Cristo con amor le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. No más. No le regañó, no le dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cuánto tiempo, cuándo usted va a entender esto? No le dice nada. Pues simplemente no va a estar más conmigo. Dice el relato que esto impactó su mente. Y se le vino a la mente una cantidad de pensamientos. ¿Qué sería la vida de él sin Cristo? ¿Qué sería? O sea, él empezó a doblegar su mente o su corazón. Y en ese momento de tanta meditación, ¿qué le dice a Cristo? Señor, si es así, las manos, la cabeza, el pecho, la espalda, todo, Señor, si es así. Dice que ese momento fue la oportunidad que le dio a Cristo para limpiarlo. Amén. Ese acto tan simple que era lavar los pies. Y eso quizás para muchos la salvación se va a perder por un momentico que nosotros dejamos de hacer, que nos parecía como insignificante, y nos podemos perder. Porque las cosas de Dios no son de hacer cosas grandes, sino muy sencillas que tienen que ver con eso. Eso entendí yo en esa meditación, que las cosas sencillas Dios actúa. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro renunció a su orgullo y voluntad propia. ¿Pedro qué era? Orgulloso. ¿Somos orgullosos? Yo sí. Yo no sé ustedes. Voluntad propia. Ah, es que conmigo no. Eso tenía Pedro. Yo también tengo. ¿Pero qué fue lo que sucedió en ese momento? Renunció. Pedro renunció al orgullo. No podía soportar el pensamiento de estar separado. Por eso él doblegó su corazón. Estas palabras significaban más que la limpieza corporal. Él entendió en ese momento que Jesús no estaba tan interesado en quitarle ese polvo que tenía en los pies. Para ellos era quitar el polvo del que estaba en los pies. Para ellos era eso. Pero Cristo eso no era lo que iba a hacer. Ese no era su interés. Si aceptaban lavarse en los pies, estaban aceptando la limpieza que él quería hacer. Y ya había uno que había aceptado, Pedro. Renunció al orgullo. Por eso cuando lo negó, o sea, eso no quiere decir que a mí me inmuniza para no pecar. ¿O me inmuniza o no? No. Me da es una resistencia para poder enfrentar cada dificultad y tentación que viene, para poderla entender. Por eso cuando él lo negó, mira a Cristo y él le hace la miradita, entendió todo y se fue, lloró amargamente. Ahí sí entendió quién era Pedro. Maravilloso lo que Dios hace. Cristo estaba hablando todavía de la purificación superior ilustrada por la inferior. A veces uno le pregunta a la persona, ¿usted va a participar de la cena? ¿Para qué tanta consagración?
Yo me parece es un desafío de Dios. ¿Qué tal que ese sea el momento para el Señor asegurar su vida? Y estoy diciendo, ¿para qué tanta? O sea, no me puedo salvar así. A mí me da tristeza eso. ¿Para qué tanta? Ya participé, ¿para qué más? Hombre, si pudiéramos participar más de seguido. ¿Cada cuánto debemos participar de la cena del Señor? ¿Cómo? Y frecuentemente, ¿cada cuánto se hace aquí? ¿Cada 4 meses? ¿Sí se hace cada 4 meses? Sí, porque me di la tarea en buscar. Y busqué en el deseo de toda la gente y no encontré en Hechos de los Apóstoles y me encontré en el libro que menos pensé. En Primeros Escritos. Ahí el capítulo, la página 116, había mucha cuestión entre la iglesia primitiva por tanto del lavamiento de pies como de la cena y había un conflicto. Y aquí en la página 303, leo este parrafito nomás, les dejo para que lean después. Dice, en esta visión, y lo de arriba dice la cena del Señor, el lavamiento de los pies realizados por las mujeres y el beso santo. Había una discusión tremenda, que el hombre con la mujer se podía, que la mujer con el hombre, que el hombre con el hombre, que la mujer con la mujer, y bueno, eso había bastante, siempre ha tenido la lucha, ¿sí? Que se le daba el beso, que si no se le daba el beso, que el beso era en ese momento, y entonces pues el Señor le tocó intervenir. Finalmente pues ellos decidieron que una dama le puede lavar los pies al caballero, pero el caballero no. Sin embargo, se hace la aclaración que pues hay que evitar la apariencia, pecado y la cuestión, y por eso pues hoy se estableció que los esposos sí, y el resto pues ya dama con dama, y pues hay unos factores que sería un problema más bien, pues no los quiero mencionar, yo creo que ustedes entienden. Entonces, en cuestión de esto, el Señor hizo una revelación, dice la inspiración. En esta visión, el Señor me dio acerca de ciertos detalles delicados y aclaraciones que iban a guiar y custodiar a la naciente iglesia. En lo que se refería a la frecuencia con que se debía observarse el rito de humildad y la cena del Señor, no dice santa, dice la cena del Señor. Algunos insistían en que se bastaba una vez al año, pero fueron dadas instrucciones en el sentido de que la cena del Señor debía practicarse con más frecuencia. Hoy, la iglesia sigue el plan de observar los ritos 4 veces al año. Página 303. Entonces sí hay un orden para realizar. Participar. Mis queridos hermanos, esto es muy hermoso. Yo lo entiendo que participar de la cena del Señor es como tomar un nuevo bautismo. Inicio mi hoja de vida en blanco, porque yo hago hoy mis compromisos con Dios. Hagan esos compromisos, no dejen pasar eso. Dígale, Señor, hasta aquí he actuado de esta forma, pero me vas a ayudar. Y cierren ese pacto con el Señor participando del lavamiento de pies, del pan y del vino. Porque puede ser la última oportunidad que tengamos de participar y dar testimonio. Saben que a veces cuando no se participa, uno hace hasta pecar. Porque el hermano dice, bueno, y aquel sería que cometió algún pecado, que haría que no participó. Porque se espera que la iglesia esté en armonía haciendo todo, ¿sí me entiende? Que se manejan. No, lo que pasa es que yo no venía preparado. La cena del Señor, el participar de este rito importante y símbolo, debe nacer de la mente. Me acuerdo en Fortul que una vez
dijeron las hermanas diaconisas, uy, vayan y le llevan la cena del Señor a la hermana tal, porque está enferma. Y me delegaron y fuimos. Nosotros contentos de ir allá a participar y pues colaborar y toda esa cosa. Y la hermana dijo, no, yo no estoy preparada, no participo. Yo quedé aburrido. Porque uno va con todo el cariño, así nos pasó con otro hermano. Entonces optamos por el que la pida. Y yo creo que es la parte correcta. Yo sé que hoy es el día de que se celebra, se comparte la cena del Señor, y pues mando una razoncita que me la traigan si pueden. Pedirla. Rogar tampoco, porque es que eso debe ser una decisión personal de la persona. Mis queridos hermanos, Dios pueda en nosotros, permitámosle que Él pueda hacer ese cambio que hizo en aquella última cena con sus discípulos, con nosotros hoy. Que nos podamos proyectar en este nuevo, no es trimestre, sino cuatrimestre, mantenernos, que siempre nos acordemos. Mañana tuvimos un problema con un hermano y entonces yo espero hasta acá 4 meses para arreglar el problema. No. ¿Qué dice la palabra del Señor de eso? ¿Qué dice? ¿Cómo? Eso, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre vuestro problema, que no se ponga, o sea, ya se va a ocultar, voy y busco y arreglo esa situación, pero no debo esperar. O ahora en un momentico, venga hermano, venga, cuadramos aquí porque tenemos un problemita ahí. Y yo necesito participar. Siempre busca el que quiere participar. Quiero participar, pero me siento mal con lo que tuvimos. No, eso debe ser lo más pronto posible. Estamos a punto de recibir el Espíritu Santo. Y en esas condiciones va a ser difícil. Que el Señor pueda ayudarnos. Y si no la podemos celebrar otra vez, que sea con el Señor. Porque Él hizo una promesa, nos hizo una promesa. No la va a tomar más hasta que sea con nosotros. Con nosotros. Los discípulos se van a parar, no sé, 2000 años después o no sé cuánto tiempo. Y el Señor les va a decir, yo esperé todo ese tiempo. Yo no sé, hermanos, mejor que estudiar más, no sé si eso se hace en el cielo. Porque si Cristo dice no la volvería a tomar hasta que sea con ustedes, yo creo que allá se hace. Pero Él se cohíbe porque Él hizo un compromiso con su pueblo. Amén. Yo quiero participar con el Señor en esa mesa de kilómetros y kilómetros. ¿Cuánto anhelamos? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Y entonces, así como estamos en esta mañana, podamos disfrutar con el Señor la eternidad. Y tengámonos paciencia, hermano. Tengámonos paciencia. En un momento ofendemos, pero entiéndanos que no lo hacemos porque queremos, sino porque hay alguien que se aprovecha de mi pequeño o mucho descuido. Dios nos bendiga.